Hay un pequeño espacio allí para las notas, mis hermanos, y que lo podamos hacer así. Déjenme decirles el título de la predicación en esta mañana, mis hermanos: ¿Cómo ser guiado por el Espíritu de Dios? Este es el título de la predicación, y yo les invito, mis hermanos, a que inclinen sus rostros y vamos a orar. Bendito Señor, gracias, gracias. Eres tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso, mi Señor. Tu misericordia, como dice tu palabra, permanece para siempre. Y esa es nuestra experiencia, mi Dios eterno. La experiencia de cada uno de nosotros es que tu misericordia es con nosotros y tú eres fuente de bondad, fuente de gracia, fuente de misericordia. En esta mañana queremos alabarte y bendecirte, mi Señor, porque realmente, mi Dios eterno, momento a momento en nuestras vidas manifiestas tu bondad. Muchas gracias. Concédenos examinar tu palabra y hacerlo de una manera que te honre y te agrade. Permítenos, mi Señor, que al abrir tu palabra, mi Señor, nos dirija, que tu palabra nos guíe, que tu palabra, mi Señor, también llene necesidades de esta tu iglesia. Que tu palabra, Señor, también nos mueva a conocerte más a ti, mi Dios. Nos enseñe tu voluntad, lo que tú deseas de nosotros. Señor, Padre Celestial, que el Espíritu Santo tome tu palabra y, Señor bendito, que tu palabra en esta mañana sea honrada y tú también. Señor, queremos alabarte a ti. Concédenos esto. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. ¿Cómo ser guiado por el Espíritu de Dios? Saben, mis hermanos, la vida es una serie de opciones, una serie de decisiones. Hacemos nuestras elecciones, mis hermanos, y ¿saben qué? Luego las elecciones, las decisiones nos hacen a nosotros, mis hermanos. Tomamos nuestras decisiones y si tomamos buenas decisiones, el rumbo de nuestra vida va bien. Pero si tomamos malas decisiones, mis hermanos, saben, el rumbo de nuestra vida no va a ir bien. Cada decisión tiene una consecuencia, mis hermanos, y el potencial de error en el que nos equivoquemos por tomar una decisión no adecuada, mis hermanos, es grande, mis hermanos. ¿Y saben por qué? Porque somos seres humanos y nos equivocamos. Por esa razón, mis hermanos, somos imperfectos. ¿Alguno de ustedes está luchando con una decisión, mis hermanos, en esta temporada? Cualquiera, si me tengo que mudar, tengo que cambiar de trabajo, tengo que hacer algo con mi familia, alguna situación, mis hermanos, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré con mis hijos? ¿Qué tengo que hacer con mi matrimonio? ¿Qué tengo que hacer con mis relaciones? ¿Qué tengo que hacer con mi trabajo? ¿Qué haré? ¿Cómo voy a hacer las cosas? ¿Saben? Y a veces estamos indecisos. La indecisión, mis hermanos, es una de las mayores fuentes de preocupación y de ansiedad en la vida. Cuando no sabemos qué hacer, cuando, mis hermanos, no sabemos qué decisión tomar. Y saben, mis hermanos, cuando tenemos esta tensión dentro de nosotros porque no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, mis hermanos? ¿Seguimos intentando hacer lo que estamos haciendo? ¿Tomamos la decisión o la opción aunque no sepamos qué hacer? Si estamos indecisos, mis hermanos. La Biblia allí en Santiago, mis hermanos, nos dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. ¿No dice así, mis hermanos? Y es esto. El hombre de doble ánimo, que está indeciso, mis hermanos, es inestable. ¿Y saben lo que significa inestable en el griego, en ese versículo, mis hermanos? Si ustedes después lo quieren ver, lo que significa, mis hermanos, es tambalearse como un borracho. Inestable. Eso es literalmente lo que significa, mis hermanos, cuando vamos en diferentes decisiones o direcciones, tomando decisiones en nuestras vidas, porque no sabemos qué camino seguir, mis hermanos. Y saben, eso crea una gran tensión, una gran ansiedad en nuestras vidas, mis hermanos. Y aún después de que tomamos la decisión, nos seguimos preguntando,
¿Habré tomado la decisión correcta? ¿Habré tomado la elección correcta? ¿No les ha pasado? Seguro que sí, a mí también, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creo que es algo importante, mis hermanos. Lo que tenemos que hacer es permitir que Dios nos guíe. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que darnos cuenta que muchas de las decisiones que tomamos en nuestras vidas las tomamos nosotros. Y ni siquiera consultamos a Dios, mis hermanos. Tomamos nuestras propias decisiones, mis hermanos, y la verdad es que eso es lo que quiero que veamos hoy en esta mañana, mis hermanos. Por eso el título de la predicación, ¿cómo ser guiado por el Espíritu de Dios? Saben también, mis hermanos, la Biblia nos dice que la vida es un viaje. La vida es un viaje, mis hermanos, y Dios nos ha dado un mapa. Y ese mapa, mis hermanos, es este libro, la Biblia. La Escritura, mis hermanos, es nuestro mapa para nuestra vida, mis hermanos. Dios nos ha dado una brújula, mis hermanos, y esa es nuestra conciencia que nos mantiene dirigidos en la dirección correcta si la escuchamos, si aprendemos a escuchar. Y Dios, mis hermanos, también nos ha dado un consejero espiritual, y este consejero es el Espíritu Santo, una guía personal, mis hermanos. Eso es mucho mejor que un mapa. Una guía personal, el Espíritu Santo, mis hermanos. Y si tenemos un guía así, mis hermanos, de verdad iremos por el rumbo correcto. Ahora, por otro lado, mis hermanos, en el pasaje que vamos a examinar, en el Salmo 23, allí nos dice, mis hermanos, que Dios quiere guiarnos por sendas de justicia, por amor de su nombre, es decir, por amor a Él mismo. Por amor a su carácter, mis hermanos, porque Él se está comprometiendo. Y esto lo que significa, que quiere guiarnos por sendas de justicia, mis hermanos, lo que significa es los caminos correctos. Eso es lo que significa. Las sendas de justicia, lo que significa, mis hermanos, son los caminos adecuados, los caminos correctos, por una razón. Porque Dios desea, mis hermanos, que nuestras decisiones vayan siendo adecuadas, mis hermanos, y no nos arruinen la vida, mis hermanos. El propósito de esta predicación es esta, y que cada quien debe preguntarse, ¿voy a desperdiciar mi vida? ¿Voy a arruinar mi vida o la voy a invertir? Saben, mis hermanos, la verdad, lo que deseo para cada uno de ustedes no es que desperdicien su vida. Y saben, mis hermanos, lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros es a tomar las decisiones correctas. De hecho, los que son padres aquí, mis hermanos, tienen sus hijos pequeños o adolescentes o ya jóvenes o mayores, hay que enseñarles a tomar decisiones correctas también. Esa es parte de la educación de los hijos, mis hermanos, a tomar las decisiones adecuadas. Y nosotros también debemos aprender esto. Pero la pregunta es, ¿cómo nos mantenemos en el camino correcto? ¿Cómo nos mantenemos en el camino adecuado, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, este pasaje del Salmo 23 dice, me guiará por sendas de justicia, mis hermanos. ¿Eso qué significa? Que el Señor, mis hermanos, quiere mantenernos de manera adecuada en el camino de la vida. En el camino de la vida, mis hermanos. ¿Saben? Quizás alguno esté pensando, oye, eso lo he tratado y no me ha ayudado, no funciona para mí. He tratado de dejar que Dios dirija mi vida. Bueno, yo les preguntaría, ¿cómo dejas que Dios dirija tu vida? Porque ese es otro punto, mis hermanos. Y eso es lo que quisiera ver con ustedes aquí, mis hermanos. ¿Por qué es tan difícil, quizás para algunos, averiguar lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? Yo no lo sé. ¿Cómo averiguo lo que Dios quiere que haga conmigo? ¿Por qué la voluntad de Dios a menudo parece tan oculta? ¿Por qué no entiendo la voluntad de Dios? ¿Por qué no comprendo lo que Dios quiere para mí, mis hermanos? Creo sinceramente que el problema, mis hermanos, es que a menudo buscamos las cosas equivocadas. Buscamos las cosas equivocadas. Así que, mis hermanos, quiero que veamos este Salmo 23. Y quiero hacerles una acotación, mis hermanos, muy breve. El Salmo 23, mis hermanos, es el salmo más leído en los funerales. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Han ido a funerales, mis hermanos? Entierros, y es el salmo más leído. Pero quiero decirles algo.
El Salmo 23 no habla acerca de la muerte. Sí tiene una porción, mis hermanos, aunque ande en valle de sombra de muerte. Pero en general, mis hermanos, en particular, lo que el Salmo nos está diciendo, mis hermanos, es acerca de la vida, no de la muerte. Porque Dios quiere guiarnos y nos habla, mis hermanos, en este Salmo acerca de su bondad y cómo quiere bendecir nuestras vidas, mis hermanos, a lo largo de ellas. Entonces, no es un salmo, mis hermanos, solo para leerlo cuando alguien está en un funeral. En realidad es un salmo, mis hermanos, para que ustedes y yo lo tomemos, lo apreciemos, mis hermanos, y lo apliquemos a nuestras vidas, porque Dios quiere guiarnos y llevarnos a través de nuestras vidas, mis hermanos. Realmente Él, como buen pastor, mis hermanos, ha prometido alimentarnos, guiarnos, mis hermanos, fortalecernos, satisfacer nuestras necesidades, mis hermanos. Y eso es lo que hace el buen pastor. Eso es lo que hace nuestro buen pastor. Así que, mis hermanos, les invito a que leamos este pasaje, mis hermanos, de la Escritura, el Salmo 23, los versículos 1 y 3. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así es, mis hermanos. ¿Saben lo que está prometiendo el buen pastor aquí para todos nosotros? Quiere guiarnos, guiarnos. Si ha llegado a tu mente un pensamiento, estoy solo y no cuento con nadie, déjame decirte que estás equivocado, porque no es así, mis hermanos. Lo que el Señor está diciendo aquí, el buen pastor está diciendo es: voy a darte mi dirección, voy a darte mi guía, quiero orientarte, quiero guiarte, mis hermanos. De verdad es así. Y quizás si tú nunca te has sentido guiado por Dios, déjame decirte que ese es un problema. Porque una de las pruebas, una de las evidencias, mis hermanos, de que uno tiene relación con Dios y de que uno forma parte de su familia es de que Él nos guía. Eso dice la Escritura. Miren este versículo, mis hermanos, dice allí: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dicen, mis hermanos? Estos son hijos de Dios. Déjenme leérselos otra vez, mis hermanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, mis hermanos, es vital, es absolutamente importante que aprendamos esto. ¿Cómo puedo tener la dirección de Dios? ¿Cómo puedo tener la guía de Dios, mis hermanos? ¿Cómo puedo ser guiado por el Espíritu de Dios? Que es el título de esta predicación, mis hermanos. Así es que, para que vean la importancia de esto, mis hermanos, déjenme ponerles un ejemplo. Cuando uno va de viaje, mis hermanos, toma el carro, uno y va a otra ciudad, mis hermanos, a otro estado de nuestro país, mis hermanos, no siempre vamos en el carro. A veces, mis hermanos, hay al lado allí algunos antojitos y uno se para, ¿no es así? O, mis hermanos, se para uno porque uno tiene que ir al baño también. Y uno, mis hermanos, en la carretera, y si el viaje es largo, mis hermanos, uno para varias veces. Uno se detiene, mis hermanos, para ver las cosas, para hacer una pausa, para descansar, mis hermanos. Y hay cosas en las que uno tiene que parar y unas tiene que avanzar. ¿No es así? En un viaje. Bueno, eso es lo que quiero hacer en esta predicación, mis hermanos. Quiero decirles, mis hermanos, que cómo aprender a escuchar a Dios. ¿Cómo podemos aprender a recibir la voluntad de Dios en la vida? ¿Cómo podemos obtener la dirección de Dios, mis hermanos? Cualquiera que sea la dirección. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo debo educar a mis hijos? ¿Dónde debo trabajar, mis hermanos? ¿Qué decisión económica o qué trabajo debo tomar, mis hermanos? ¿Cómo obtener la dirección de Dios en mi vida? ¿Cómo puede ser esto, mis hermanos? Y bueno, para empezar, quiero decirles, mis hermanos, 5 paradas que debemos hacer en el viaje de la vida, mis hermanos. Es decir, que debemos dejar de parar de ser guiados por estas cosas. 5 cosas, en primer lugar, quiero decirles, mis hermanos, de qué debemos dejar de hacer, de parar de hacer, de no hacerlas más, mis hermanos. Y quiero decirles estas 5 cosas, 5 paradas, mis hermanos,
que no debemos hacer, sino más bien seguir adelante. 5 cosas, mis hermanos. Primer lugar, si lo quieren anotar, debo parar de ser guiado por mi cultura, por la cultura en la que vivimos. No debemos ser guiados, mis hermanos, por la cultura en la que nosotros estamos viviendo, mis hermanos. ¿Saben? No podemos seguir guiados, mis hermanos, por una cultura que no sigue a Dios. No puede ser. No puede ser, mis hermanos, que ustedes y yo sigamos una cultura, los valores de una cultura que no sigue a Dios. Si tú y yo estamos tratando de seguir a Dios, mis hermanos, si estamos tratando de ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que parar, mis hermanos, de seguir los valores de la cultura en la cual vivimos, mis hermanos. No se puede ir en 2 direcciones al mismo tiempo. Mis hermanos, los que saben cazar, mis hermanos, yo no sé si alguno de ustedes tenga o haya tenido oportunidad de cazar, pero no puede uno seguir a 2 conejos al mismo tiempo, ¿o sí? Con un rifle, no les puede apuntar al mismo tiempo. No se puede, mis hermanos. La Biblia dice, no puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. No puede servir a Dios o a algo más al mismo tiempo. Tenemos que decidir qué va a ser tu prioridad en la vida. Y solo podemos tener una prioridad. Si ustedes ven sus Biblias, mis hermanos, no está en la pantalla, tampoco está en el boletín, en sus notas, pero si ven este pasaje de Éxodo 23:2, mis hermanos, o lo anotan por allí para que después lo puedan ver, allí dice, mis hermanos, de la siguiente manera: no seguirás a los muchos para hacer mal. Déjenme repetírselo, Éxodo 23:2. No seguirás a los muchos para hacer mal. Y es un versículo importante, mis hermanos, para el día del pueblo de Israel y también para nosotros. Porque no podemos hacer lo que todo el mundo está haciendo, mis hermanos. No podemos hacer. Hay algunos, mis hermanos, que siguen los dictados de la cultura. Si todo el mundo lo hace, pues entonces yo también. O si no lo hacen, entonces yo también lo dejo de hacer. No es así, mis hermanos. Si tú y yo queremos ser guiados por el Espíritu Santo, no debemos hacer lo que otros hacen. Eso es lo que dice el versículo. No seguirás a los muchos para hacer mal. No porque lo hagan muchos quiera decir que está bien, mis hermanos. Muchas personas toman decisiones en su vida de acuerdo con lo que es aceptable y solo quieren encajar. Eso pasa mucho con los adolescentes y los jóvenes, mis hermanos. Quieren encajar en un grupo, quieren quedar bien con los demás y bueno, si ellos lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer. Y si no lo hacen, entonces yo no lo voy a hacer, mis hermanos. Es como las cosas que están de moda. Es como las cosas, mis hermanos, cuando uno se pone a la ropa va cambiando en su moda, mis hermanos. Yo recuerdo cuando era joven, adolescente, eran los pantalones acampanados y de cuadros. Y uno quería comprar otro pantalón y no había. Porque todos eran así. Todos eran así, mis hermanos. Y sabes, mis hermanos, así es con la vida. Hay grandes presiones para que uno se conforme a la cultura en la que uno vive, mis hermanos, y uno no puede conformarse a la cultura, mis hermanos, y ser igual a los demás y al mismo tiempo ser guiado por el Espíritu Santo porque va en una dirección diferente, en una dirección distinta, mis hermanos. Este era el problema también del pueblo de Israel, mis hermanos. Por muchos años estuvieron tratando de ser igual a otras naciones, a otros pueblos, mis hermanos. Y lo que Dios quería formar era un pueblo distinto, un pueblo diferente, mis hermanos. Por esa razón, si alguna vez se han preguntado, ¿por qué tantas ceremonias? ¿Por qué tantas leyes? Porque Dios quería que fuera un pueblo diferente, distinto. Leyes morales, leyes civiles, leyes ceremoniales, y lo que Dios quería era distinguirlos de los demás pueblos, mis hermanos, diferente. Esa era la intención de Dios, porque yo quiero que tú seas mi pueblo y quiero que seas diferente. Por esa razón eran tantas leyes, mis hermanos, para que aprendieran a ser distintos, diferentes a los pueblos de alrededor. Hoy en día, mis hermanos, muchos creyentes aceptan muchas de las normas que existen
simplemente porque son políticamente correctas, para no verse mal. Políticamente correctas, culturalmente correctas. Y mis hermanos, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Romanos 12:2, mis hermanos, este pasaje tan conocido y que tenemos que repasar continuamente, mis hermanos, y vivirlo. Dice allí, no os conforméis a este siglo. Si pueden subrayar allí, no os conforméis, mis hermanos. Más bien, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben, mis hermanos? La razón por la cual no sabemos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas es porque estamos demasiado involucrados con la cultura de este mundo y pensamos como el mundo piensa y no como Dios piensa. Cuando una persona recién, mis hermanos, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, debe cambiar su manera de pensar. Ahora debe pensar de otra manera. Antes pensaba como la cultura o como le enseñaron. Pero una persona recién convertida, mis hermanos, debe aprender a pensar bíblicamente como Dios piensa. ¿Por qué? Para que haga cosas diferentes, distintas, mis hermanos, distintas. Así que eso es lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos. No tomes el molde de este mundo, no te conformes a este mundo, mis hermanos. Hay que tomar decisiones. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que Dios quiere que hagas y para lo cual te puso en esta tierra para que tú lo hagas? ¿O vas a hacer las cosas de la cultura en la cual vivimos, mis hermanos? Es así. Tenemos que reconocer que muchas veces copiamos, mis hermanos, el comportamiento de las personas, copiamos, mis hermanos, lo que las personas piensan, copiamos lo que las personas hablan, mis hermanos. Y más bien, mis hermanos, deberíamos estar orando que Dios nos transforme en más y más y más conforme Él quiere, mis hermanos. ¿Cómo lo hace Dios? Cambiando nuestra manera de pensar, mis hermanos. Fíjense el pasaje. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Porque eso es lo que está diciendo el versículo. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Dice, para que comprobéis. Esa es la idea. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Esta es la idea, mis hermanos. La verdad es que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, no es mala, mis hermanos. Y Dios tiene buenos planes para ti y para mí, mis hermanos, no malos planes. La voluntad de Dios, mis hermanos, también además dice que es agradable. ¿Qué quiere decir? Que es disfrutable la voluntad de Dios. Es disfrutable, mis hermanos, no es doloroso. Es buena, es agradable y perfecta. Y esto es lo que realmente desea Dios para ti y para mí, mis hermanos. ¿Saben? Una debilidad de seguir la cultura es que todo es temporal. Todo es temporal, mis hermanos. La moda que hoy está, por ejemplo, el año que viene ya no estará. Los pensamientos que hoy están, próximamente no estarán. Y así, mis hermanos, así es esto. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura, mis hermanos? Primera de Juan 2:17. ¿Se acuerdan? Déjenme ayudarles, si pueden anotar allí el versículo. Primera de Juan 2:17, mis hermanos, dice, el mundo pasa y sus deseos. Ahora, si se acordaron ya, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La cultura no. Es la voluntad de Dios, mis hermanos. Es eso. Y esto es lo que tú y yo debemos entender, mis hermanos. Parar de ser guiados por la cultura en la cual vivimos. No podemos, mis hermanos, seguir la cultura en la cual vivimos y también al mismo tiempo seguir a nuestro Señor, mis hermanos. No funciona de esta manera. Entonces tenemos que parar esto. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, debemos de parar de ser guiados por nuestros amigos, no solo por la cultura.
sino por nuestros amigos. Si nuestros amigos, los tuyos o los míos, van en una dirección contraria a la de Dios, entonces, mis hermanos, tenemos que hacer una elección, tenemos que hacer una decisión. ¿Voy a ir en la dirección donde mis amigos van o voy a ir en la dirección de Dios? Esa es una decisión, mis hermanos, que tenemos que tomar. Una cosa es vivir de manera contracultural, como les decía en el punto anterior, porque el cristianismo es eso, mis hermanos, va contra la cultura. Una cosa es decir que somos contraculturales, que vamos contra la cultura, y otra cosa es decir, no voy a dejar que mis amigos me influencien. Mis hermanos, tú y yo no tenemos que permitir que nuestros amigos tomen la agenda de nuestras vidas. Una de las razones, mis hermanos, por la cual no escuchamos la voluntad de Dios es porque siempre estamos escuchando a los demás. La voluntad de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, mis hermanos, es así. No podemos hacer esto, mis hermanos. Saben, muchas personas están preocupadas por la contaminación de la basura, la contaminación del aire, la contaminación del agua, mis hermanos. Pero saben, muchas de las cosas que escuchamos de la gente que está a nuestro alrededor, de nuestros amigos, familiares y también de medios de comunicación, lo que hacen es contaminar, y lo que contaminan es nuestra mente. Eso es lo que contaminan, mis hermanos. Algunos son tan abiertos de mente, lo digo así, mis hermanos, que de verdad, ciertamente todo les penetra, mis hermanos, en sus mentes y los lleva por caminos desviados, equivocados, mis hermanos. La verdad, no podemos seguir a nuestros amigos que no son guiados por Dios. Si tú tienes amigos que son guiados por Dios, está bien. Pero si tienes amigos que no son guiados por Dios, entonces no puedes seguir al mismo tiempo a ellos y seguir a Dios, mis hermanos. ¿Saben? Una de las cosas que hace que las personas se pierdan de la voluntad de Dios para su vida, el plan de Dios, el plan bueno, agradable y perfecto de Dios, es la presión de las personas. La presión de las personas que están a nuestro alrededor. Para los jóvenes puede ser la escuela. Para los jóvenes puede ser eso, mis hermanos, la presión. Eso. O también en los trabajos, mis hermanos. Hay mucha presión de compañeros de trabajo también. ¿Y a quiénes vas a escuchar? ¿A quiénes vas a escuchar? ¿A tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, con las personas que convives? ¿O vas a escuchar lo que Dios dice en su palabra? ¿Saben, mis hermanos? 1 Juan 3, versículos 7 y 8, lo que nos dice el pasaje. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, como Dios es justo. Y el que practica el pecado es del diablo. Así que, si alguno de ustedes tiene un amigo que peca habitualmente, mis hermanos, y que peca, y ustedes lo están escuchando continuamente, quiero decirles que lo están siguiendo. Porque a veces hasta hacen alarde del pecado, hacen alarde de las cosas que hacen, mis hermanos. ¿Y qué es lo que nos dice el pasaje? ¿A quién están siguiendo tus amigos? Las personas con las que conviven. Si van por camino de pecado, lo que dice el pasaje, dice, el que practica el pecado es del diablo. Que nadie te engañe, que nadie los engañes. Saben, mis hermanos, hay muchos malos consejos alrededor. Y pueden ser de personas que están viviendo allí contigo, o de amigos, familiares, mis hermanos. De verdad, hay muchos malos consejos. Yo recuerdo alguna vez lo comenté aquí, una
persona, mis hermanos, no era de esta congregación, de esta iglesia, mis hermanos, una persona que me llamó y que quería un consejo, mis hermanos, porque su hija andaba con un muchacho que no andaba en buenas compañías, andaba en una banda, mis hermanos, y entonces, y no me refiero a una banda de tocar música, ¿verdad? Una banda de las que hay a veces, mis hermanos, en las colonias allí, y entonces el consejo que ella le estaba dando a su hija era el siguiente: bueno, pues mira, ¿por qué no vives con él un año? Y si al final del año no se llevan bien, entonces sepárense. Y yo le dije: oiga, pues creo que usted no es muy responsable con su hija. Realmente está dando un consejo verdaderamente irresponsable en este sentido. Y hay muchos consejos así, mis hermanos. En la semana leí, mis hermanos, en un blog, en internet, mis hermanos, un consejo que todo el mundo debería tener una aventura. Una aventura. ¿Sí? Y algunos decían en el blog, dice: este es un buen consejo, habría que seguirlo. ¿Saben, mis hermanos, cuánta destrucción puede traer eso en la vida? ¿Saben cuánta destrucción? Puede traer mucha destrucción en la vida, mis hermanos. Quiero hablarle a mis hermanos varones por un instante, muy breve, mis hermanos. ¿Saben, mis hermanos, cuál es la necesidad más importante que mis hermanos varones tienen y que puede ser que ni siquiera la han notado si eran padre, esposo o papá, mis hermanos? ¿Saben cuál es la mayor necesidad que tienen en su vida? Es que quieren que sus hijos adultos, jóvenes adultos, mis hermanos, los respeten. La verdad es que yo no conozco a un hombre que no quiera eso, mis hermanos. Yo mismo deseo que mis hijas me respeten y seguramente ustedes también, mis hermanos, o ahora se están dando cuenta. Así es, mis hermanos. Déjenme cerrar esto, pero tuve por lo menos la atención de mis hermanos varones por un momento, ¿no es así? Bueno, saben, mis hermanos, hay muy malos consejos por allí. Malos consejos, mis hermanos. Proverbios 13:20, si quieren anotar la cita, mis hermanos, no la tengo en la pantalla tampoco. Proverbios 13:20, anótenla por favor, mis hermanos. Dice allí: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. Así es, mis hermanos. Uno no puede volar con las águilas y al mismo tiempo ser una gallina. Que las águilas vuelan, las gallinas no. No puede uno serlo al mismo tiempo, mis hermanos. Uno necesita elegir amigos, compañeros, mis hermanos, con sabiduría, mis hermanos. Si uno se junta con personas sabias, uno será sabio, como dice ese pasaje, mis hermanos, Proverbios 13:20. Pero si no es así, entonces lo que te espera son dificultades. Serás quebrantado, dice el pasaje, mis hermanos. Así es que uno debe asegurarse de que los consejos que uno reciba vengan de la fuente correcta. De la fuente correcta, mis hermanos. ¿Saben, mis hermanos? Cuando estoy hablando de que debemos escoger a nuestros amigos, no quiere decir, mis hermanos, que uno ya no tenga amigos que no son cristianos. No, eso no quiere decir. No quiere decir eso, mis hermanos, que solo tengamos amigos cristianos y ya no, mis hermanos. De hecho, es importante tener amigos no creyentes por una razón: para compartirles de Cristo. Es muy importante tener amigos no creyentes, hablar con ellos, platicar con ellos, pero no seguir ni sus consejos ni lo que hacen. Es más, mis hermanos, estamos mandados por nuestro Señor a amar a las personas y debemos amar a nuestros amigos no creyentes, mis hermanos. Debemos hacerlo así, pero no seguir sus consejos ni andar como ellos. Pueden ver sus Biblias, mis hermanos, Jeremías 15:19. Vamos a ver este pasaje y vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Jeremías 15:19. Por favor, mis hermanos, si lo vemos este pasaje, Jeremías 15:19. Si lo quieren anotar por allí, mis hermanos, y es un buen pasaje, mis hermanos, para memorizar, pero también para vivir. Jeremías 15:19. ¿Lo tienen ya en sus Biblias, mis hermanos? ¿Lo tienen allí? Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Jeremías 15:19. Dice así: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré
y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, serás como mi vocero, mi portavoz, dice el pasaje. Serás como mi boca, dice el Señor. Si entresacas, aprendes a distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Si aprendes a distinguir estas cosas. Pero dice aquí, mis hermanos, y debemos tomarlo muy en cuenta, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Que ellos se parezcan a ti, mis hermanos. Creo que esa es la razón por la cual el Señor nos tiene aquí, mis hermanos. ¿Saben cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? ¿Saben cuál es la diferencia? Déjenme decirles, mis hermanos, los termómetros reflejan, mis hermanos, o solo nos permiten saber la temperatura del medio ambiente. Eso es lo que hacen los termómetros. Pero saben, mis hermanos, un termostato lo que hace es subir y bajar la temperatura, por ejemplo, de un aparato, de un equipo. Si tiene un termostato, mis hermanos, si nosotros, por ejemplo, le decimos, quiero que esto esté a 20 grados, lo ponemos allí, lo pone a 20 grados. Quiero que esté a 30, lo pone a 30 grados. Es diferente un termómetro a un termostato, mis hermanos. ¿Saben? Creo sinceramente que lo que Dios desea de ti y de mí es que seamos termostatos. Que en el sitio donde estamos, mis hermanos, podamos ser de influencia con las personas que están a nuestro alrededor. Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Eso es lo que nos dice el pasaje, mis hermanos. La verdad, Dios nos ordena amar al mundo, a todo el mundo, a las personas, mis hermanos. Dios nos ordena hacer esto. Pero déjenme decirles 2 versículos breves, si los quieren anotar. Juan 2:15, mis hermanos, Juan 2:15. Juan 2:15, mis hermanos, dice allí, no amen el mundo ni nada de lo que hay en él, de lo que está en el mundo. Si alguien ama al mundo, ¿qué dice, mis hermanos, allí? Entonces no tienen el amor del Padre. No están en el amor del Padre. Es bastante claro, mis hermanos, pero también el mismo Juan, allí que escribió primera de Juan 2:15, también escribió Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Bueno, hay que entender la palabra mundo, mis hermanos, entender el significado de la palabra mundo. La palabra mundo, mis hermanos, en la Biblia se utiliza de 2 maneras diferentes, 2 maneras distintas. La primera se refiere al sistema de valores de nuestra sociedad. El sistema de valores. Y la segunda, mis hermanos, se refiere al mundo, a las personas. A las personas. Saben, ustedes y yo estamos aquí para amar a la gente, pero no para amar el sistema de valores. Déjenme repetírselos. Estamos para amar a la gente, aun si tus amigos o familiares no son creyentes. Estamos aquí para amarlos, mis hermanos, pero no estamos aquí para amar el sistema de valores. Al contrario, debemos odiar, mis hermanos, el sistema de valores, mis hermanos. ¿Sabes? Esto debemos hacer. Pero ¿saben cuál es el problema? Lo hacemos al revés. Lo hacemos al revés. Amamos el sistema de valores y odiamos a la gente. Odiamos, mis hermanos, allí. En nuestras relaciones odiamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a tu esposa, a tu hijo, tu padre, etcétera. Y amamos el sistema de valores. La verdad, mis hermanos, lo hacemos al revés. Y bueno, mis hermanos, uno no puede seguir una cultura que Dios no sigue. Y uno no puede seguir amigos que no son guiados por Dios. Tercer lugar, mis hermanos, tercer lugar. Mis hermanos, debemos de parar de ser guiados por sustitutos de Dios. Debemos de parar de ser guiados por sustitutos de Dios. No puede ser, mis hermanos. Si tú y yo estamos buscando
dirección para nuestras vidas, mis hermanos. El mejor lugar para buscar la dirección de Dios para nuestras vidas no es la televisión. Tampoco, mis hermanos, un sitio de internet. No es así. El mejor lugar para buscar la dirección de Dios es el manual que Dios ha puesto para ustedes y para mí. Tú y yo tenemos un manual, mis hermanos, que es la Biblia. Y que hablemos con el Creador que nos hizo. ¿Qué nos hizo, mis hermanos? En oración. Y es allí donde tú y yo vamos a recibir guía para nuestras vidas. No podemos ser guiados por sustitutos de Dios, mis hermanos. Y hay muchas cosas que se convierten en sustitutos de Dios. Buscamos, mis hermanos, y tenemos que admitirlos esto. Hay muchísimos sustitutos de Dios. ¿Y saben cómo se llama esto? Ídolos. Ídolos. Es decir, cuando tú estás buscando, ¿qué debo hacer en mi vida? ¿Qué decisión debo tomar? Realmente, mis hermanos, he conocido creyentes, mis hermanos, que piensan que pueden orar y al mismo tiempo consultar el horóscopo por las mañanas. No puede ser. No puede ser. Es como decir, mis hermanos, creo en la reencarnación y al mismo tiempo en el cielo. No puede ser. No puede ser, mis hermanos. Son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes, mis hermanos. Uno no puede confiar ni creer en ambos, mis hermanos. Es ilógico, es irracional y no tiene sentido alguno, mis hermanos, en lo absoluto. Lo que Dios desea de ti y de mí, mis hermanos, es que lo veamos a Él, que lo escuchemos a Él y no otros sustitutos para ser guiado en nuestras vidas, mis hermanos. Cuando la gente busca cualquier otra cosa, además de Dios, para la orientación en su vida, ¿saben cómo se llama esto, mis hermanos? Cuando están buscando la guía divina, pero realmente no oran o leen la palabra de Dios, ¿saben cómo se llama? Adivinación. Adivinación. Déjenme explicarles por qué. Significa tratar de saber tu futuro sin ir a tu Creador, sin consultar a tu Creador. Y saben, eso se llama adivinación. Y hay innumerables maneras de definir el futuro, mis hermanos. Muchas cosas, predicciones, pronósticos, muchas cosas, mis hermanos. El Imperio Romano, mis hermanos, se construyó, mis hermanos, sobre lo que veían en el hígado. ¿Saben? Ningún soldado romano, ningún ejército, mis hermanos, iba a la batalla sin ver el hígado de animales. Los babilonios también veían el hígado de los animales para que les dijera lo que iba a suceder en la batalla. Los etruscos veían el hígado y era la forma más utilizada de predecir el futuro, mis hermanos. Si ustedes lo quieren ver, de hecho, en Ezequiel 21:21, quieren anotarlo, mis hermanos, allí, Ezequiel 21:21, mis hermanos, está indeciso sobre a quién atacar allí el rey de Babilonia, a Jerusalén o a Rabá. Está indeciso, mis hermanos, así que convoca a sus magos en busca de presagios que le adivinen, mis hermanos, la suerte. Y entonces ellos, mis hermanos, revuelven las flechas de la aljaba donde las guardaban y también examinaban hígados de animales sacrificados. Así. De una manera, mis hermanos, algunos, era otra manera, era soltar las flechas en aljaba, las dejaban, mis hermanos, y trataban de adivinar y decían, no vayas a la batalla porque vas a perder. Otra era examinar el hígado de un animal. ¿Saben? Eso se llama adivinación. ¿Eso sucede hoy en día? ¿Sucede hoy en día? ¿Han visto un lugar donde se lea la palma de las manos? ¿O un taller de lectura de té? ¿O la bola de cristal? ¿O el tarot? ¿O Madame Sassou? ¿Lo han visto? Las cartas del tarot, los horóscopos, eso se llama adivinación. Ver el futuro sin mirar a Dios.
Y no es, mis hermanos, esto realmente no agrada a Dios, mis hermanos. Uno no puede llamar una línea psíquica que anuncian también, lo han visto, ¿no? Y lo que luego piden mis hermanos es la tarjeta de crédito. Así es. Saben, mis hermanos, hay muchas cosas así. En la semana, mis hermanos, estuve buscando la manera en que las gentes adivinan cosas. Por ejemplo, en Rusia, mis hermanos, para adivinar cosas, ¿saben? Lanzan frijoles al suelo, mis hermanos. Y por los frijoles saben lo que va a suceder en un futuro. Es ridículo. ¿Han visto, y eso es muy común en nuestro país, mis hermanos, la loromancia? ¿Sí? Un periquito, mis hermanos, ahí lo tienen en los mercados, ¿no? Y te sale el papelito allí, lo que va a pasarte, lo que te va a suceder. Sacan un loro allí, mis hermanos, el periquito coge una tarjeta y entonces te dice con quién te vas a casar, ¿no? Bueno, mis hermanos, de verdad que no lo invento, eso sucede. Y hay una más que me encontré en esta semana, mis hermanos. Hay gente que paga para que le digan el futuro al mirar la forma del trasero. De verdad, mis hermanos, no lo estoy inventando. Eso se llama, y déjenme emplear esta palabra, estupidez. Es una necedad, mis hermanos. Se llama así. ¿Por qué muchas personas hacen esto? Porque no quieren una autoridad en su vida, no quieren un Señor. Quieren el futuro, pero no quieren a Dios. No quieren un Señor, no quieren a alguien a quien servir y prefieren hacer necedades, ridiculeces buscando otras fuentes en lugar de Dios. Si buscan ustedes, mis hermanos, lo tienen allí el pasaje, Deuteronomio 18, 10 al 12. Ahí lo tienen en sus boletines, mis hermanos. Dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace todas estas cosas. ¿Sabes? Espero que ninguno lo haga, ¿verdad, mis hermanos, de estas cosas? Pero si conocen a alguien que dice que es creyente y que está haciendo esto, mis hermanos, realmente con suavidad y en amor cristiano, hay que decirle: vas por el camino equivocado. Nunca vas a conocer la voluntad de Dios a través de una sesión de espiritismo, a través de un medio, a través de un horóscopo, a través de la astrología. Si uno está siguiendo a las estrellas en lugar de estar siguiendo al Hijo de Dios, a Jesucristo. Porque se trata de falsificaciones, mis hermanos. Se trata de estas cosas. Y muchas de estas cosas existen. En 2 Corintios 11, 14, mis hermanos, dice allí que el maligno, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Porque aparentemente pueden decirte esto es muy bueno, pero no lo es, mis hermanos, no lo es. Y entonces son cosas que hay que evitar, mis hermanos. Si tú quieres ser guiado por el Espíritu de Dios, tienes que dejar de buscar sustitutos y comienza a buscar a Dios y a Jesucristo. Es eso y nada más. Cuarto lugar, mis hermanos, en cuarto lugar, si tú y yo debemos parar de ser guiados por nuestras circunstancias. Por nuestras circunstancias, mis hermanos. Debemos dejar de ser guiados por nuestras circunstancias. Muchos creyentes, mis hermanos incluidos, mis hermanos, tratan de determinar la voluntad de Dios por las circunstancias, mis hermanos. Alguien puede decir: bueno, perdí el avión, debe ser la voluntad de Dios. El tráfico estaba pesado, debe ser la voluntad de Dios. Puede ser que choqué con alguien, con mi carro, debe ser la voluntad de Dios. ¿Sabes, mis hermanos? Alguien puede decir: hoy me quedé dormido y no fui a la iglesia, debe ser la voluntad de Dios. Pues no, tampoco es así, mis hermanos, porque cuando uno hace esto, uno está, mis hermanos, realmente a punto de resbalar, como si uno caminara en el hielo. A punto de resbalar. Es suelo superficial, es inestable,
cuando uno construye su vida basado en las circunstancias, mis hermanos. Hay muchos ejemplos de estos en la Biblia, muchos ejemplos de esto, pero déjenme ponerle solamente uno, mis hermanos. Hechos 27. Hechos 27, lo tengo en la pantalla, no lo puse en el boletín por cuestión de espacio, pero está aquí en la pantalla, mis hermanos. Hechos 27, versículos o capítulo de los versículos 10 y luego versículos 13 y 15, mis hermanos. El apóstol Pablo había estado orando, iba preso, mis hermanos, él. Iba preso rumbo a la ciudad de Roma, lo llevaban custodiado, mis hermanos. Pero el apóstol les dice allí en este pasaje, mis hermanos, les dice así: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. En oración el apóstol Pablo, mis hermanos, entendió esto y el Espíritu del Señor se lo dijo: no salgamos. Y se lo dijo a marineros: va a haber mucha pérdida, no salgamos. Si salimos va a haber una tormenta. Y no lo escucharon. ¿Por qué no lo escucharon, mis hermanos? Si ustedes ven el pasaje, el versículo 13, mis hermanos, dice que soplaba, mis hermanos, una brisa del sur que parecía que ya tenían lo que deseaban y entonces levaron anclas. Nos va a ir bien. Una brisa del sur suave que va a llevar el barco hasta buen término. Nos va a llevar costeando. ¿Sí? Y les pareció bien. Ya teníamos lo que queríamos. Y así son muchos, mis hermanos. Así son muchos. Cuando hay un suave viento, mis hermanos, que surge en la vida y tú piensas: esto es exactamente lo que yo quería, y sin embargo te diriges hacia una tormenta. Es así. Los marineros pensaron que ya tenían lo que querían, una suave brisa, y así es que levaron anclas. ¿Les suena familiar esto, mis hermanos? Quizás algunos de ustedes tuvo una leve brisa, parecía que todo iba bien y levaron anclas para tomar una decisión en la vida. Una decisión de matrimonio, una decisión económica, una decisión, la que sea, mis hermanos. Y de repente viene una tempestad. Este es el epitafio de muchos creyentes que solo confían en las circunstancias, que solo están confiando en lo que está sucediendo, en las circunstancias, mis hermanos. Las circunstancias se veían bien, pero después vino una cuestión muy complicada, un negocio, un trabajo desastroso, mis hermanos, las relaciones que no van bien. Y algunos de ustedes, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces han pensado que algo circunstancial es una puerta abierta y más tarde descubren que es una puerta de trampa? Uno no puede confiar en las circunstancias, mis hermanos. No puede uno confiar en ellas. No puede uno hacerlo, mis hermanos. Necesitamos estar conscientes de ello, mis hermanos, y comprobar las circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Las circunstancias no solas no pueden guiar nuestras vidas, mis hermanos. Lo que quiero decir es que si uno no utiliza la palabra de Dios, mis hermanos, para discernir la voluntad de Él y las circunstancias, mis hermanos, no iremos por buen puerto. Tenemos que confirmar las circunstancias por la voluntad de Dios en su palabra. Déjenme decirles, mis hermanos, finalmente en este punto, déjenme decirles, mis hermanos, que debemos de parar de ser guiados por nuestros sentimientos también. No son buenos consejeros. Si tú y yo queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, no podemos ser guiados por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos también mienten todo el tiempo, mis hermanos. Cada emoción también es temporal, mis hermanos, ya sea buena o mala. A veces, mis hermanos, estamos súper contentos, eufóricos, mis hermanos, por alguna situación. Pero eso no dura y se acaba, mis hermanos.
Lo mismo pasa si uno está deprimido, desanimado, mis hermanos, eso no dura. Ninguna emoción puede permanecer en el mismo nivel de intensidad toda la vida, mis hermanos. Si tú no tienes un ataque de pánico, mis hermanos, lo que uno necesita saber es que eso no va a durar. No va a durar, pasará, mis hermanos. Son temporales, no son permanentes. Y un error muy común entre creyentes, mis hermanos, aún lo escucho entre cristianos, entre creyentes, es esto: deja que tu conciencia sea tu guía. Pero saben, mis hermanos, nuestra conciencia muy a menudo también está equivocada, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Nuestra conciencia se equivoca. Saben, muchas veces nos mentimos así a nosotros mismos. También racionalizamos las cosas, mis hermanos. Lo hacemos así. Y saben, muchas personas basan sus decisiones sobre cómo se sienten. Quizás, mis hermanos, hasta de manera un tanto espiritual, entre comillas, mis hermanos. Porque uno le pregunta a alguien: oye, ¿por qué hiciste eso? Es que yo sentí paz en mi corazón al hacerlo. ¿Qué lo estaba guiando? Un sentimiento y no la voluntad de Dios. Pero eso no es suficiente para tomar una decisión. Si alguien dice: es que sentí paz, está bien, la paz es algo bueno, mis hermanos. Pero más vale que uno tenga una base para nuestras decisiones y que no solo sea un sentimiento de paz, mis hermanos, porque la verdad muchas veces eso nos va a llevar a cuestiones equivocadas. Así, mis hermanos. Es algo bueno la paz, pero no basta para basar nuestra vida en esto, mis hermanos, en emociones. Porque alguien puede estar sinceramente en paz y estar haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Puede estar en paz y hacer cosas que son desagradables, mis hermanos, delante de Dios. Déjenme decirles 2 versículos, mis hermanos. Proverbios 14:12, ¿lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo, aquí está en la pantalla, en sus boletines. Vamos a leerlo, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así es. Puede parecerte bien que tú vayas por un lugar, pero es camino de muerte, dice el pasaje. Isaías 53:6, mis hermanos, ¿lo podemos leer? Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Por qué dejamos el camino de Dios para seguir nuestro camino? ¿Por qué dejamos? Mi hermana dice que por tontos, ¿sí? Es cierto, mi hermana. ¿Saben por qué dejamos el camino de Dios para seguir nuestro propio camino, mis hermanos? Porque nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, mis hermanos. Así es así. Entonces, mis hermanos, estas son las 5 cosas que ustedes y yo tenemos que dejar de hacer. Lo que va a guiar nuestras vidas no es la cultura, no son nuestros amigos, no son los sustitutos de Dios, mis hermanos, tampoco nuestras circunstancias ni nuestros sentimientos, mis hermanos. No son estas las cosas que deben, mis hermanos, permitir que nosotros seamos guiados por ellas. Más bien, mis hermanos, y ahora es la segunda parte de la predicación, mis hermanos, tenemos que dar 5 pasos para conseguir dirección, para ser guiados por Dios. Les he comentado, mis hermanos, cuán importante es tomar decisiones y que tomemos las decisiones adecuadas. Y este es el punto: ¿cómo puedo tomar decisiones adecuadas? ¿Cómo puedo ir por el rumbo correcto de la vida? ¿Cómo puedo ir por el camino adecuado? Y es esto lo que tenemos que aprender, mis hermanos, y la Biblia dice mucho acerca de esto. Entonces, quiero decirles 5 cosas brevemente, mis hermanos. Brevemente. En primer lugar, mis hermanos, si quiero tener la dirección de Dios en mi vida, debo querer ser guiado. Debo querer ser guiado.
Tengo que desear ser guiado por Dios. Debo querer ser conducido por Dios. Comienza, mis hermanos, con un deseo, con un anhelo. Comienza con un deseo, mis hermanos. Es como, mis hermanos, cuando uno era joven, también uno grande, uno va a una alberca, mis hermanos, y uno juega a ver cuánto uno puede resistir bajo el agua sin respirar. ¿Sí? Todos lo hemos jugado, ¿no es así, mis hermanos? ¿Cuánto puede uno aguantar debajo del agua sin respirar? Algunos aguantan 1 minuto, otros minuto y medio, otros 2, mis hermanos, 2, 3 minutos debajo del agua. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Uno tiene que salir y toma el aire con profundo anhelo, con un deseo, mis hermanos. Así debe ser. Tú debes tener un anhelo profundo, un deseo profundo de que Dios te guíe, de que Dios te guíe en el camino adecuado. Cuando tú te sientes desesperado y no sabes qué decisión tomar, y es cuando clamas a Dios y oras y le dices: Señor, tengo que saber. Quiero saber lo que tú quieres que yo haga. Dame la dirección correcta, guíame por el buen camino. Quiero decirte, si tú no tienes intensidad y no tienes pasión en tu vida de oración sobre conocer la voluntad de Dios para ti, ¿sabes? Es como si le dijeras a Dios: bueno, eso no es tan importante para mí, si no tienes pasión o deseo. Un consejo que les doy frecuentemente a los chicos, mis hermanos, allí en la Facultad de Medicina, es que tienen que tener pasión o deseo para hacer las cosas. Ninguna cosa importante, mis hermanos, se ha hecho sin deseo, sin pasión. No sucede. Y a veces hasta hago la broma, hasta un beso hay que darlo con pasión, si no, no sabe. ¿No es así? Pues si tú no tienes pasión o un deseo por ser guiado por Dios, ¿sabes? No va a suceder. Debes querer ser guiado por Dios. Es como si le dijera: Señor, tengo hambre, tengo que comer, tengo un deseo, estoy sin aliento, necesito oxígeno. No sé qué decisión tomar en este asunto, cualquiera que sea. Trabajo o familia, relaciones, con quién te vas a casar o la escuela. Para que puedas saber la voluntad de Dios, debes querer ser guiado por el Espíritu. No va a suceder si no tienes este deseo o este anhelo. Debes tener esto, un deseo, una pasión de ser guiado por Dios. Segundo lugar, mis hermanos, hay un pasaje aquí, mis hermanos, que quiero leerles. Y esta es la intención del salmista y revela la intención de su corazón. El Salmo 48 dice: Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Quiero hacerla, Señor. Tu voluntad quiero hacerla, y tu ley está en medio de mi corazón. Tus mandamientos, tu palabra, mis hermanos. ¿Saben? Este es el anhelo que tú y yo debemos tener. Una pasión, un deseo intenso de querer ser guiados por Dios. Segundo lugar, mis hermanos, segundo lugar. Si quiero conocer la voluntad de Dios, debo dar este paso. Tú y yo debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios diga. Debemos estar dispuestos, mis hermanos. No solo es querer la voluntad de Dios, sino tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos diga. Es decir, debemos estar en la disposición a obedecer por adelantado, antes de saber la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿sí?, es como decirle a Dios: Señor, antes incluso de que me digas lo que quieres que haga, mi respuesta de antemano es sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Saben, mis hermanos, no funciona de esta manera. Muchos ruegan por saber la voluntad de Dios, pero no hay una intención en el corazón de hacerla. Y así, ¿saben cuándo Dios va a revelar su voluntad? Nunca, nunca. No funciona así, que Dios revele su voluntad, mis hermanos, y luego uno decida: bueno, sí quiero hacerla o no quiero hacerla. No es así como funciona, mis hermanos.
Uno tiene que decidir de antemano, porque Dios no va a mostrarnos su voluntad, lo que Él quiere que hagamos con nuestra vida, y luego nosotros digamos que no o que sí. No, debemos tener la disposición por adelantado. Es como decirle a Dios: Señor, entrego mi vida totalmente a ti, para lo que tú digas. No solo quiero hacer tu voluntad, sino que también estoy dispuesto a hacerla, sea lo que sea. No lo entiendo, ni siquiera lo sé, pero sea lo que sea, estoy dispuesto a hacerlo de antemano. Esta es una inclinación del corazón a obedecer, mis hermanos. Y desafortunadamente esto es lo que muchos creyentes fallan. Quieren conocer la voluntad de Dios, pero no hay una disposición en el corazón para obedecer. Pero es un paso necesario. Juan capítulo 17, versículo 17, mis hermanos. Juan, 7, 17. Mis hermanos, ¿lo podemos leer? Vamos a leerlo. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Saben? Son palabras de Jesucristo estas. Palabras del Señor Jesús, mis hermanos. Lo que está diciendo aquí es: confía en mí por adelantado. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a sabrás verdaderamente si esto que yo estoy enseñando es de Dios o lo estoy hablando por mi propia cuenta, mis hermanos. Eso es lo que dice Jesucristo en este pasaje. La idea es, si tú comienzas a orar: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga en esta circunstancia, no solo debe ser esa tu oración, sino también la inclinación de tu corazón, la disposición de tu corazón es: Señor, lo voy a hacer, sea lo que sea. Sea lo que sea. Tercer lugar, mis hermanos, tercer lugar. Si tú y yo queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, mis hermanos, entonces debemos buscar la palabra de Dios. Debemos buscar la palabra de Dios, y lo pueden anotar allí, mis hermanos. ¿Saben por qué es esto? Porque la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Él. Se encuentra en la palabra de Dios, mis hermanos. Allí es donde se encuentra la voluntad de Dios, mis hermanos. Dice la Escritura, Salmo 119, versículo 5, mis hermanos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando yo era muy joven o niño, mis hermanos, me imaginaba este versículo. A veces lo leía y me imaginaba una persona, mis hermanos, trayendo unas velas en los pies. Unas velas, mis hermanos, para saber por dónde caminar. Bueno, esa es la idea del versículo. Una luz que alumbre nuestro camino y nos guíe, mis hermanos. Esta es la idea. También el salmista escribió allí, mis hermanos, Salmo 119, 133. ¿Lo podemos leer? Mis hermanos, dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es así, es una petición. Señor, oriéntame, guíame, ordena mis pasos, llévame donde tú quieras con tu palabra. Con tu palabra. ¿Saben, mis hermanos? La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Y quiero decirles dos cosas breves acerca de esto. Dos cosas breves, mis hermanos. Dos declaraciones con respecto a la palabra de Dios quiero decirles. La primera es esta, mis hermanos: que la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Él. En la palabra de Dios. Allí es, mis hermanos. ¿Sabes? Muchas personas y muchos creyentes están buscando la voluntad de Dios, mis hermanos, pero la voluntad de Dios está en la Biblia, en la palabra de Él. Quiero decirte, si tú estás tratando de buscar la voluntad de Dios para tu vida, que Él te guíe o te ilumine o te lleve a algún lugar o que puedas tomar una decisión adecuada, pero eres negligente o eres perezoso en leer la Escritura, no pienses que Dios te va a guiar. Porque la voluntad de Dios está en la Biblia. La voluntad de Dios está en su palabra, mis hermanos. La mayor parte de la voluntad de Dios ya ha sido revelada, mis hermanos. Ha sido revelada. Sí.
Si alguien se quiere casar, déjame decirte, el nombre de tu cónyuge, de tu esposo o tu esposa no está allí en la Biblia, no. Pero sí están los principios que te deben regir para encontrar un buen esposo o una buena esposa. Allí en la Biblia están los principios para que tú sepas enseñar a tus hijos cómo vivir, cómo tomar buenas decisiones, cómo llevarlos por buen rumbo. Allí en la Biblia, mis hermanos, allí están los principios bíblicos, mis hermanos, que nos dicen cómo debemos conducirnos con las demás personas, cómo debemos trabajar. Allí están los principios de la Escritura, mis hermanos. Allí están los principios que están allí sobre cómo encontrar la clase de hombre correcto, la clase de mujer correcta. Mis hermanos, al leer la palabra de Dios, allí Él nos habla, y cuando abrimos la Biblia, mis hermanos, Dios está abriendo su boca y comienza a hablar, mis hermanos. ¿Sabes? Allí en la Escritura descubrimos la voluntad de Dios. Así es que, permítanme decirlo de esta otra manera, mis hermanos. Deja de tratar de escuchar otra voz. Deja de tratar de escuchar otra voz y comienza a buscar en la Escritura, en la Biblia. Algunos piensan o quieren que Dios se los revele en un sueño, que Dios se los diga de manera audible, que Dios les hable así de manera audible. Pero ¿por qué Dios tendría que revelártelo en un sueño? Que lo puede hacer. Pero ¿por qué Dios te lo va a decir de manera audible? Que también lo puede hacer. Pero ¿por qué lo va a hacer si tú no estás dispuesto a considerar su palabra diariamente, donde está revelada su voluntad? ¿Por qué lo va a hacer? Si tú comienzas a abrir la Escritura, la Biblia, Dios te va a enseñar sus principios, y también lo más maravilloso, lo conocerás a Él verdaderamente, porque de eso se trata la vida, de conocer a Dios y su voluntad, mis hermanos, para uno. Si tú comienzas a abrir la Escritura, lo vas a hacer Dios contigo. Así es que la clave, si quieres ser guiado por el Espíritu de Dios, es que comiences a hacer lo que ya sabes que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, mis hermanos, donde dice la Escritura, la voluntad de Dios es que os alejéis de fornicación. Eso dice la Biblia. La voluntad de Dios es que ames a tu esposa. La voluntad de Dios es que respetes a tu marido. Y esos versículos están en la Biblia. Eso es lo que Dios desea. Pero ¿para qué te va a dar Dios su voluntad si tú eres negligente en leer la palabra de Dios? Ahora quiero decirles lo siguiente, mis hermanos, y hacerles una segunda declaración con respecto a esto. La voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Nunca, nunca. Por eso, mis hermanos, a veces hay cultos, de verdad, que dejan la Escritura, dejan la palabra de Dios, mis hermanos, y hacen otras cosas muy diferentes. En una ocasión estaba en un estudio bíblico, mis hermanos, y estaba con unos hermanos, y les decía, ¿qué vamos a hacer si de repente alguien, mis hermanos, dice, se aparece un ángel, alguien está dormido, se le aparece un ángel y te dice, Jesús no es Dios? ¿Qué haría alguno de ustedes? Y entonces una hermana me dijo, pues me pondría a orar. Le digo, no, hermana, ¿qué se pone a orar? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, Jesús es Dios. O tuvo una pesadilla, o comió mucho y antes de dormirse, o algo. Pero deje eso de lado, porque la voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios, mis hermanos. Nunca, nunca. Si ustedes ven Gálatas 1:8, mis hermanos, no lo tengo en la pantalla, pero Gálatas 1:8, anoten la frase, el versículo, mis hermanos. Dice allí el apóstol Pablo que si un ángel aparece y dice una cosa diferente a la que les hemos enseñado, sea anatema, no le hagas caso. No es eso. Dios nunca va a contradecir su palabra, mis hermanos. No es así. La mayor parte de lo que Dios quería que tú y yo supiéramos se encuentra en este libro, en la Biblia.
Y si tú lo lees, Dios te va a guiar. Dios te va a guiar, mis hermanos. ¿Está bien? Cuarto lugar, mis hermanos. En cuarto lugar, si quiero que Dios dirija mi vida, mis hermanos, entonces debo pedirle al Espíritu Santo que me guíe, que sea mi guía. Le debo pedir, tú y yo debemos pedir, orar que sea nuestra guía, mis hermanos. Debemos orar así. ¿Recuerdan cuando uno iba en la secundaria, mis hermanos, tenía un orientador vocacional? Yo no sé si alguna vez fueron con el orientador, que nadie le hacía caso, ¿verdad? Yo fui varias veces, mis hermanos, era una psicóloga, mis hermanos, y me ponía allí a dibujar y allí a hacer cosas para orientarme qué carrera tomar, mis hermanos. Bueno, quiero decirte que tú y yo tenemos el mejor consejero que puede orientar nuestras vidas. Jesús mismo dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces les enviaré otro consolador, alguien que les va a guiar a toda la verdad, mis hermanos. Saben, es bueno tener la Biblia, es muy agradable, mis hermanos, leer la Escritura, mis hermanos. Pero saben, también es muy bueno tener un consejero. Y este es el Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo que puede abrir la palabra de Dios, que esté abierta para nosotros, para que tú y yo la entendamos y comprendamos los principios de vida que hay allí, mis hermanos, para aplicarlo a nuestras vidas. Una de las razones, mis hermanos, por la cual muchos creyentes no conocen la voluntad de Dios es porque no la piden. No buscan de Dios y no piden. Eso es lo que dice este texto, mis hermanos. Santiago 4:2 dice allí el pasaje, ¿no tenéis lo que deseáis? Porque no lo pides, no se lo pides a Dios. No lo pides. Es así, mis hermanos. Quiero decirte que Dios está profundamente interesado en ti y en mí. Conoce cada detalle de nuestras vidas y le importa cada detalle de nuestras vidas. Es más, nos conoce Dios mejor que tú y que yo. Sabe Dios, mis hermanos, los problemas de salud que tenemos. Sabe Dios, mis hermanos, los problemas que tenemos en el trabajo, nuestros problemas económicos, nuestros problemas de relación. Dios sabe todo, mis hermanos. Solo basta que tú y yo nos acerquemos a Él. Nuestro clamor debe ser este, mis hermanos, como está aquí en el Salmo 27:11. Dice allí, enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por senda de rectitud. En otras palabras es, Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Guíame por un camino seguro. Enséñame a vivir. Enséñame a vivir. Es esto. Bueno, mis hermanos, Dios nos guía y nos puede guiar, mis hermanos, por un camino correcto. Nos puede guiar, mis hermanos, pero tenemos que pedírselo. Y hay dos situaciones que tenemos que entender aquí, mis hermanos. Tenemos que pedirle humildemente, mis hermanos, con humildad. Dice la Escritura, mis hermanos, que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Cuando estás dispuesto y dices, Señor, no puedo más, guíame, no sé qué decisión tomar, guíame, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu consejo, guíame, guíame. Es así. Salmo 25:9, mis hermanos, dice el pasaje, que Dios encaminará a los humildes por el juicio, es decir, por camino correcto, para que hagan lo correcto. Y Él les va a enseñar su carrera a los mansos, es decir, les va a enseñar el camino. Esto es cuando venimos y le decimos, Señor, te necesito, con toda humildad. Te necesito, Señor, en mi vida, te necesito. Dame el consejo para esta decisión en la vida. Pero también hay otra forma de pedir. Y hay que pedir, mis hermanos, con fe. Hay que pedir en fe. Pide humildemente a Dios, pero pide también en fe. Tienes que tener fe. Santiago
1, mis hermanos, versículos 5 y 6 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. La sabiduría que Dios da no es que uno, mis hermanos, sepa resolver una derivada o sepa resolver, mis hermanos, una ecuación de tercer grado. No, no se trata de esto. La sabiduría que Dios da es sabiduría para la vida. Para que uno, mis hermanos, al relacionarse con tu esposa o tu esposo o tus hijos o tus padres, hagas lo correcto y tengas buenas relaciones. Para que en el trabajo, en lugar de que tú seas una molestia en el trabajo, seas una persona de bendición allí. Para que allí en tu familia Dios te use para bendecir a tu familia o tus amigos en cualquier lugar. Es sabiduría para la vida, para saber comportarse, cómo vivir, cómo decidir. Y el pasaje dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y agrega, ¿cómo hay que pedir, mis hermanos? Con fe. Con fe, mis hermanos. Dios da a todos, dice el versículo, abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso tenemos que hacer, mis hermanos. Si deseas conocer la voluntad de Dios para tu vida, te ruego que hagas esto. Te pido que hagas esto. Finalmente, en quinto lugar, mis hermanos, si deseas conocer la voluntad de Dios para tu vida, debes estar dispuesto a escuchar la respuesta de Dios. ¿Saben, mis hermanos, qué hacen muchos al orar? Mis hermanos oran y dicen, Señor, te pido esto, ayúdame en esto, etcétera, etcétera. Y luego terminan la oración y se van. Es como cuando alguien habla por teléfono, mis hermanos, y le habla uno a otra persona, o alguien le habla a uno, mis hermanos, y le dice, oye, Andrés, mira, necesito esto, mira, te pido esto, bla, oye ese, y le cuelga uno el teléfono y ni siquiera le deja uno responder. ¿Le han hecho a alguien así, mis hermanos? Pues así a veces oramos con Dios. No estamos dispuestos a esperar en quietud, tranquilamente la respuesta de Dios y estar en silencio delante de Dios. Hablamos y hablamos, mis hermanos, y no estamos dispuestos a esperar en tranquilidad delante de Dios. Hay muchos distractores, el teléfono, el Facebook, y que nada más con el dedo así y se pasa y va uno pasando videos y pasando cosas. La televisión, películas, revistas. Y no estoy diciendo que sean cosas que están mal, no. Pero uno debe tener tiempo para escuchar a Dios. Debe uno tener tiempo para esto, mis hermanos. Que tú estés a solas, en privado, a solas con Dios y te sientes en silencio allí con Dios. Señor, estoy dispuesto a escuchar. ¿Saben? Este pasaje, al estarlo meditando el día de ayer, mis hermanos, dice Job 33:14. Dice que, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. ¿Qué quiere decir? Dios habla de una o de otra manera. Puede hablar de varias maneras, mis hermanos, pero el hombre no entiende. Pero la idea es que entiendas, que tú y yo entendamos estar a solas con Dios, en privado. Deja la televisión, deja tu teléfono. Muchos al pararse en la mañana lo primero que hacen es ver el teléfono, mis hermanos, y abrir el Facebook o ver el WhatsApp o ver cualquier otra cosa. Para eso tienen tiempo, pero no para estar con Dios. Déjalo a un lado, en silencio con Dios. Quiero cerrar, mis hermanos, esta predicación con el Salmo 77, versículo 19.
porque a veces uno dice, mis hermanos, quiero conocer tu voluntad, y a veces, mis hermanos, no tiene sentido absoluto para uno. Y saben, a veces esa es una prueba. El Salmo 77, 19 dice, mis hermanos, allí: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. En realidad este pasaje, mis hermanos, se está refiriendo a Moisés. ¿Recuerdan ustedes la historia de los 10 mandamientos? ¿La recuerdan? Cuando, mis hermanos, Moisés, en la historia bíblica, Dios le ordenó, mis hermanos, que pusiera su vara en el agua, en el río Nilo, y todo el agua se volvió roja. Y hubo muchos milagros y cosas así. Y después, cuando finalmente el faraón, después de 10 milagros, mis hermanos, que esos 10 milagros se burlaron de todo el panteón de los dioses de Egipto. Cada uno. Los egipcios adoraban ranas. ¿Ah, te gustan las ranas? Entonces hubo un milagro y tenían ranas hasta en la sopa. Los bueyes adoraban bueyes. ¿Y qué sucedió? Un granizo que mató a todos los bueyes. Era un desafío de Dios a todos los ídolos falsos de Egipto, mis hermanos. Y estaban allí. Finalmente los judíos salieron de Egipto. Caminaron 2 días y estaba allí el Mar Rojo, mis hermanos, allí en la península de Sinaí. Pero de repente llegan a un callejón sin salida. A un callejón sin salida. Están parados con montañas a ambos lados y atrás el ejército de los egipcios. Y comenzaron a desesperarse, estaban atrapados, vamos a ser sacrificados. Tenemos montañas al lado, al frente el océano y detrás el ejército. Y el pueblo no tenía armas. Estaban en el fondo de un saco, finalmente, y parecía que iban a perder o iban a morir. ¿Saben cómo se llamaba ese lugar donde el pueblo judío atravesó por el Mar Rojo? Se llamaba Baal Zephón. ¿Qué es lo que significa Baal Zephón? Tesoro escondido de Dios. Ese lugar, Baal Zephón. ¿Por qué? Porque Dios los tenía exactamente donde quería que estuvieran. Dios los tenía situados en el lugar donde quería que estuvieran, porque iba a ser un milagro. De repente el océano se dividió, mis hermanos, conocen la historia, y comenzaron a caminar por tierra seca. Imaginen el impacto que ellos tuvieron, mis hermanos, al caminar por allí. Un muro de agua de un lado, un muro de agua del otro lado, y caminando por tierra seca. Y cuando llegaron al otro lado, a la otra orilla, se cerró, mis hermanos. Y esto es precisamente de lo que habla este versículo, mis hermanos. En el mar fue tu camino, precisamente allí. Y tus sendas en las muchas aguas. Caminaron por allí, mis hermanos. Una senda, un camino que nadie sabía que existía. Y eso es lo que te está diciendo, tus pisadas no fueron conocidas. Un camino que nadie sabía que existía en medio del mar. Saben, me gusta mucho este versículo de la Escritura. Porque muchas veces, mis hermanos, me he encontrado así. Igual que tú, igual que nosotros, mis hermanos, que quizás algunos de ustedes con barreras del otro lado. Puede ser una barrera económica, una barrera física, una barrera de salud, una barrera del otro lado. Y quizás a los lados de tu vida hay montañas. Quizás a los lados de tu vida hay montañas y no puedes retroceder. Y delante de ti tienes una barrera infranqueable, tienes el océano. Y el enemigo se está acercando rápidamente. ¿Saben en qué posición estamos ahí? En la misma posición que el pueblo judío. En Baal Zephón. En Baal Zephón, mis hermanos. En el tesoro escondido de Dios. Y es allí, mis queridos hermanos, donde Dios
muchas veces o frecuentemente, exactamente quiere que estemos, porque hace un camino para nosotros, un camino no conocido, mis hermanos, un camino que nadie sabía que estaba allí. Quizás alguno de ustedes se encuentra allí mismo ahora. Te encuentras en Baal Zephón y quizás estás pensando, no hay manera de salir de esto, no hay manera. Mi situación económica cada vez es más difícil, cada vez. O quizás te estás encontrando en esta situación y dices, tengo una enfermedad incurable, tengo cáncer o tengo alguna otra cosa, no hay forma de salir de esto. O quizás estás pensando en tu matrimonio, en tu esposo o tu esposa, y estás pensando, no hay remedio a esto, se va a deshacer el matrimonio. Quizás lo estás pensando, pero quiero decirte, tú estás exactamente donde Dios quiere que estés. Porque lo que Dios desea hacer contigo y con tu vida es un milagro. Pero hay 5 cosas que tienes que dejar de hacer, como les he comentado. Y hay 5 cosas que tienes que comenzar a hacer. Y si lo haces, vas a obtener la guía de Dios para tu vida y te va a mostrar un camino que nadie sabía que estaba allí para ti. Que así sea contigo, conmigo, mis hermanos. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque eres bueno en gran manera. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias Señor. Padre Celestial, quiero pedirte por esta tu iglesia, por cada familia. Quizás alguno de mis hermanos o de mis hermanas se encuentra en un callejón sin salida. Pues mi Señor, muéstrale el camino que tú tienes reservado para él o para ella. Quizás alguno, mi Señor, se encuentra en una situación en la que está ansioso y piensa que no puede más. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano bondadosa y des tu guía, des sabiduría a cada uno. Por favor, mi Señor, por favor. Concédenos a mis hermanos y a mí, mi Dios eterno, que dejemos de ser guiados por la cultura, por amigos, por los sentimientos, por las circunstancias, por las emociones. Y concédenos, mi Señor, solo mirar tu rostro, mirarte a ti en busca de tu voluntad, en busca de ayuda, en busca, mi Señor, de lo que tú quieres hacer con nosotros. Te suplico en particular, mi Dios eterno, por aquellos que piensan que están en un fondo de saco, en un camino sin salida. Te pido, mi Señor eterno, en particular, por aquellos de mis hermanos que están ahora aquí presentes o aquellos que nos están observando en Facebook o en YouTube, que piensan que están en una situación verdaderamente difícil o terrible. Te suplico en Jesucristo, nuestro Señor, que tu Padre Celestial les des sabiduría para que puedan tomar las mejores decisiones. Quizás alguien está batallando con su matrimonio o con sus hijos. Quizás alguien está batallando en lo económico o con el trabajo. Quizás alguien está batallando con sus propios pecados o circunstancias de vida. Mi Señor, lo que nos anima de tu palabra y de entenderte a ti, Padre Celestial, es que tú siempre tienes una salida para aquellos que te buscan. Tienes un camino para aquellos que te buscan. Hazlo así, mi Señor. Consuela corazones, conforta, Padre Celestial, te lo pido en Jesucristo. Conforta, Padre, consuela, guía, da sabiduría. Te lo pido en Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén.